Bueno, muy buenos días a todos. Es una alegría verlos y verlas aquí. Esta es la última sesión de este semestre del Seminario de las Artes Transmigradas. Recordemos que este seminario hace parte del proyecto europeo Transmigradas, que es un proyecto a 5 años que termina este año y en el que participan 4 países. 3 europeos, que son Dinamarca, España y Francia, y uno de América Latina, que es Colombia. Y en él participamos 14 instituciones. Total. Una de ellas es la Universidad de Granada, que hoy está representada por el profesor Isidro López Aparicio Ila, que se conoce artísticamente. Allí está toda la información sobre el proyecto y también allí está la revista DNA, que es la revista donde se han venido publicando los resultados que se han ido encontrando en el proyecto. Es una revista de acceso abierto, o sea que cualquiera puede leer los artículos allí. Bueno, quiero presentar entonces a Isidro, que nos trae esta interesante charla del arte y su transformación de Isidro vive actualmente en Granada, pero él dice que necesita no para catedrático de universidad. Su obra, con un marcado carácter político y social, parte de procesos que se vinculan con los contextos, activando reflexiones y expresándose a través de instalaciones, nuevos medios, fotografía, dibujo, arte de acción o cualquier otro recurso. Su compromiso artístico está unido también con su compromiso humano, su activismo social y medioambiental, analiza los conflictos y la posibilidad de propiciar nuevas visiones que ayuden a activar procesos de transformación. Este planteamiento le ha llevado a trabajar en proyectos con un profundo compromiso social tanto en Sudán como en Jordania, en su frontera con Siria, como en espacios carcelarios o trabajando con minorías sociales. Actualmente trabaja como profesor titular en la Universidad de Granada, donde es director del grupo de investigación de la CS Imagen y miembro del Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos. Es autor de numerosos libros. Aquí tenemos una muestra de los libros que muy generosamente nos ha traído. Libros y artículos, y entre sus últimas publicaciones destaca el libro Arte Político y Compromiso Social, el arte como transformación creativa de conflictos. Bueno, yo creo que su hoja es mucho más extensa, pero esto nos da una idea de Isidro. Entonces, sin más, lo dejo con... Abrirlo sin problema. Quitarle el plástico, puedes abrirlo sin problema. Ábrelo y... Bueno, voy a ir un poquito rápido, lo digo desde el primer momento, porque quiero como daros bastantes pequeñas pinceladas y os agradecería que en el momento en el que veáis me paréis, ¿vale? Porque precisamente al traer, bueno, una selección de materiales que creo que puedan interesaros, que entran 100% dentro de Transmigrar, dentro del concepto de la transformación social y la migración, vosotras ¿os importa que hable en femenino y nos quitamos la historia de neutro, no neutro y demás? Estamos la mayoría mujeres, ¿vale? Y entonces, pararme en el momento que veáis algo que os interesa y que queráis que desarrollamos, porque otras las voy a pasar rapidito y vais a ser vosotras las que vais a decir, explica eso un poquillo, para un poquito, ¿vale? La primera imagen que os voy a poner es esto, porque esto es un esquema, una infografía que hice casi hace 30 y tantos años en el Museo Nacional de Bellas Artes Reina Sofía de Madrid. ¿Alguno habéis estado por allí?
¿Habéis estado alguna por allí? Pues allí están haciendo un seminario de unas 20 personas que parecía que teníamos que, yo qué sé, como cambiar el mundo y demás. Yo encontraba que no me comprendían. Estaba con compañeros muy buenos, pero no me entendían. Y no me entendían porque lo que yo tenía cuando hablaba en mi cabeza era muy distinto. Cuando yo hablaba del mundo artístico, hablaba de otros mundos que en ese museo no los pensaban. O sea, ellos pensaban en el mundo artístico solamente el artista, el director del museo, el comisario, el galerista, pero no pensaban en sitios como este. Aquí está el mundo de la creación artística en otros ámbitos de compromiso y demás. Entonces, el mundo del arte es muy amplio. Como veis, además ha ido cambiando ese ojito, ¿no? Porque además fue cambiando a lo largo de los años, de esos 30 años. Y para mí era muy importante reivindicar estos espacios que tenemos aquí ahora como un espacio fundamental en el ámbito de la creación artística y que no solamente se apropiaran esos museos de que este es un único lugar de arte, sí que nosotros somos de ese lugar del arte y todos son absolutamente dignos, identificables, ¿vale? Entonces, por eso y a partir de eso, para que pensáramos que el mundo tiene muchos espacios y el nuestro está dentro y está dentro con la misma dignidad que los otros. Os ponía en este caso un libro que os pasaré el link, que lo podéis descargar, por ahí lo tenéis en chiquitito, enséñaselo a tus compañeros, este pequeño libro, que es un libro que se ha convertido, a mí me ha desbordado un poco, tiene ese título, Arte Político y Compromiso Social, Arte como Transformación Creativa de Conflictos. Los libros de arte normalmente se leen poco y este, para mi sorpresa, ya se ha editado como 12 veces. El año pasado estuve en México y lo tenían grapado y se ha convertido, y yo me preguntaba, ¿y por qué ese libro de pronto? Y es porque precisamente en eso que os ponía en el esquema, el acercamiento que yo he desarrollado al mundo del arte se enriquece mucho de nuestro instituto, del Instituto de Paz y Conflicto. Entonces, las teorías que alimentan el mundo del arte en ese libro son diferentes de las habituales que utilizan la gente del arte contemporánea. Y veréis cómo os vais a sentir muy identificados todos los que habéis participado en Transmigrar y hacéis estos ámbitos, porque lo que sí es cierto es que yo he intentado siempre en todo momento que lo ético y lo estético esté al máximo nivel. Porque es verdad que muchas veces cuando se trabaja en el mundo del arte con mucha ética, se trabaja espléndidamente, pero lo mismo lo estético no llega a la misma situación. Y muchas veces cuando en otros sitios se trabaja muy bien estéticamente, muy profesionalmente y demás, resulta que éticamente la pician e incluso generan problemas, incluso generan hasta muerte, aunque parezca dramático, ¿no? El arte puede provocar violencia si no se saben gestionar, como en este caso Transmigrar sí lo ha demostrado, que precisamente ese ámbito de los cuidados ha habido. Yo creo que de estos 5 años, que sea, Ana Melena, yo creo que van a salir con conclusiones. Le comentaba a Agustín cómo, pero más allá de los artículos, cuando pase un año y se mire, lo que habéis desarrollado es absolutamente maravilloso y muy necesario de que tenga un retorno en el mundo artístico. Y os voy a empezar a poner con nuestra acción. Esta acción se llamaba Invertido aprendiendo a relacionarse. Y lo pongo porque yo he colgado más de 300 personas cabeza abajo en grupos. Y os lo pongo y empiezo con esta acción porque esta es una acción que salió para Colombia, para las reuniones de paz del 2002. ¿Qué pasó en el 2002? Que hubo un parón enorme con las reuniones de paz. Y precisamente una de las cosas que tuvo conclusión por eso fue que a mí me solicitaron generar una acción que pudiera alterar el impasse de esas reuniones de paz que estaban llevándose a cabo. Entonces yo planteé en una reunión que iba a haber de la FAD, de los distintos colectivos, en aquel momento empezaban a entrar también las víctimas, que lo comentaba con Agustín cuando fue la reunión de Santa Fe y las víctimas empezaban a ser huidas, todos ellos iban a ser colgados cabeza abajo y las imágenes se iban a mostrar así, que es como yo utilizo mucho esas imágenes, hacia arriba, y se iban a mandar a los medios todas esas personas que formaban parte de esos colectivos. Aquello nunca se pudo llevar a cabo. Y una de las cosas que se demostró es las filtraciones de información que había en todas esas reuniones previas, ¿vale? Entonces, a partir de esa historia, pues lo fui haciendo, continué haciéndolo. Los desarrollos artísticos tienen muchas objetualidades, ¿no? En este caso, os muestro una exposición concreta en la cual todas esas imágenes tenían su resolución, ¿no? Y todo esto que se llevó en otras situaciones de conflicto llevó a esta imagen. Y también lo traía porque la vigencia y la importancia que tiene la situación de Palestina. En este caso yo me colgué cabeza abajo
enfrente de los francotiradores israelitas en el muro de Palestina para hacer esta imagen. Esta imagen que es un Guernica. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Y os comento un poco la historia. No sé cómo... Es solo un minutito. He cortado de... Porque la imagen que se tenía que generar era esta. Esto es un Guernica, 777 por 449, la medida exacta de un Guernica y además se puede leer muy claro. No me disparen, Guernica, Palestina, esa vinculación. Esto fue en el 2019, mucho antes de cuando empezó tristemente toda esta situación de bombardeos que están viviendo. Realmente yo nunca tuve la pretensión de hacer esto. Yo lo que estuve durante 5 años intentando conseguir que pudiéramos hacer ese invertido colectivo de mucha gente, en la cual tanto palestinos musulmanes como palestinos cristianos, como judíos y judeos bastante más extremos, se colgaran de manera unida en una reivindicación de convivencia pacífica. Eso fue imposible después de casi 5 años trabajando y llevándolo al máximo nivel a nivel político y finalmente estando allí, pues como le pasa a muchos colectivos, los palestinos de pronto hubo algunos que querían colgarse ellos solos. Si se llegan a colgar, lo que pasa es que los matan. Obviamente, porque en ese sitio donde me colgué habían asesinado más de 5.000 personas a lo largo de los años y un chavalito escasamente hacía una semana. Entonces, eso implicó toda una cuestión para poder colgarte, en el sentido de que cuando ellos dejaron de colgarse, la única manera de impedir que eso se colgara era decir, me cuelgo yo. Y eso implicó, habéis visto que también me colgué en un olivo, me implicó pues tener que contactar con un traficante de armas finlandés, que como veis hay un catálogo de Finlandia, porque con ese traficante de armas yo había contactado para los asesinatos que hubo en la zona de los Grandes Lagos, donde asesinaron a uno de mis mejores amigos, y él fue el que le vendió los machetes en vez de las balas para poder hacer esa gran matanza simbólica y demás, para que me consiguiera la normativa de los francotiradores, en este sentido poder utilizar a cabo una estrategia que aprendí en Sudán dentro del mundo de guerra, que era generar un foco, que era ese del olivo, que era colgarme sistemáticamente durante varios días en ese olivo, en un sitio donde el hecho de que la visión al olivo impide tener una visión clara y es cuando no te dispara un francotirador y esa no es una zona violenta, y esconderme cada día. ¿Qué pasaba? Me escondía y al 5.º día aparecieron los militares. O sea, yo ya estaba en la agenda de esa vigilancia. Los militares sistemáticamente lo anotaron todo. Entonces, al estar eso, al día siguiente yo ya con Televisión Palestina, con lo otro, había preparado este sitio, esto es el campo de refugiados de Iza. Es un sitio donde, como la imagen se ve, ha habido muchísima violencia y donde era importante que se generara esa imagen. Ya que me tocaba jugarme la vida, tenía que generar una imagen potente que ayudara al cambio. Esta imagen para el mundo palestino es muy importante. Está colgada en muchos sitios dentro de Palestina. Obviamente, en el mundo israelita está bloqueada y que es algo que muchas veces me bloquean sistemáticamente en redes y cosas así. Entonces, no solamente yo ya por la noche soy alpinista y demás, esto es un edificio en ruinas que está enfrente, bombardeado enfrente de eso, es donde dejé una polea y con la gente de Palestinian Circus, que te encantarían, María Elena, son maravillosos, son el circo de Palestina, son unos chavalas maravillosas que están haciendo un trabajo extraordinario, con los que yo contacté desde el principio y casi 5 años llevaba, entonces ya entré en contacto con ellos y ellos querían... Y ellos me pasaron el material, la polea y las cuerdas para colgar y demás. Y después fueron uno de los dos que me ayudaron a subirme. Entonces, cuando yo me colgo al día siguiente en el olivo,
en vez de quedarme a esperar, lo que hago es salgo corriendo y puedo correr a este sitio donde me estaban esperando los de Palestinian Circus, el de Televisión Palestina, y antes de colgarme, lo que hago es yo había estado haciendo imágenes previamente por Belén, en las cuales había cambiado los metadatos y subo a las redes sociales que yo estoy en Belén con imágenes cambiadas de metadatos, porque lo difícil de esto no fue solamente colgarse frente a los francotiradores, sino salir de Palestina después de un interrogatorio de más de 6 horas. Os estoy contando toda esta historia, después no me voy a enrollar tanto, porque también es importante cuando se trabaja en estos sitios, o estás formado, y esa formación implica pues todos estos procesos, pues digo, haber estado en Sudán, conocer el mundo del tráfico de armas, conocer cuáles son las historias para que al final pueda salir. Porque muchas veces el mundo del arte, cuando se acerca a esto y alguien llega y dice, bueno, yo me cuelgo o cuelgo un palestino, puede implicar cosas bastante graves, ¿vale? Entonces, cuando se trabaja en lo social, la mediación social que se tiene que hacer implica, además, cosas lo mismo muchas veces muy sutiles. Estos son más evidentes, pero otras cosas es solamente saber estar, saber callar, saber escuchar. Y eso se aprende con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, entrando en comunidades, en la gestión intercultural y demás. Entonces, bueno, finalmente no me enrollo más, la cosa es bastante más complicada. Yo, obviamente, lo primero que pasa es cuando me voy a colgar, subo esa imagen, me quito la camisa, me pongo esa camisa, los palestinos se enfadan porque primero me dicen, te has puesto la camisa al revés. Claro, ¿por qué me la estaba al revés? Porque se tenía que leer cuando estuviese boca abajo. Pero además yo escribo en hebreo. Un palestino nunca hubiera escrito en hebreo, pero para mí era fundamental escribir en hebreo porque era la empatía que yo iba a generar con el francotirador para que cuando leyera en su propio idioma no me dispare, porque esa era la única protección que tenía, no tenía que consultar si me disparaba o no me disparaba. Eso era el tiempo suficiente que yo necesitaba para colgarme y poder hacer la foto, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, pero un poco esa es la historia. La empatía. La empatía es otro de esos conceptos para mí fundamentales en este tipo de trabajo con la migración. En este caso, esto es una obra que ejemplifica muy bien el trabajo artístico desde el proceso y no el proyecto. Esto es, yo he estado durante unos 10 años intentando escaparme de Europa hacia África en canoa. Imposible, nunca lo he conseguido. ¿Por qué no lo he conseguido? ¿Por qué creéis que no lo he conseguido? ¿Porque está muy lejos? Porque llegaban las patrulleras impidiéndome, porque es una zona fronteriza. Entonces, la primera vez que yo intento, ¿por qué lo intento? Pues nada, porque yo intento en esa situación de empatía, intentar ponerme en la situación que hay un inmigrante que está en mitad del mar, ¿qué se siente al estar en mitad de un mar y no tener referente? Entonces, eso es una obsesión que siempre he tenido, de la empatía, de sentirlo del otro, pero siendo el otro, con los zapatos del otro, con el género del otro, es muy complicado. La empatía en toda su globalidad, la heteronomia, no la autonomía, sino la heteronomia, que Silvia Rabinovich defiende mucho, es muy compleja. Y en ese sentido, yo intentaba. ¿Pero qué pasó? Que estando eso, llega la patrullera y te dice, pasaporte. Imaginaros qué ridículo. Yo en una canoa con un bañador y con un remo, pasaporte. ¿Yo que voy a llevar pasaporte? Pues sí, es una frontera y tanto impiden que vengan como que tú te vayas. Pero sobre todo decía yo, pero si yo voy en una canoa, ¿cómo saben que ha sido casualidad? Esto ha sido casualidad, pasaban por aquí. Entonces al año siguiente me preparo y nuevamente lo intento. Y nuevamente llega la patrullera y te impide. Y entonces consigo ir demostrando cómo lo que pasa en los inmigrantes que se hunden, el narcotráfico que pasa por allí, son conscientes, saben lo que hay. Si me pillan a mí, que yo voy uno y en una canoa, ¿cómo no saben que de pronto en un sitio donde van 100, 200 personas, el Mediterráneo está totalmente monitorizado, ¿vale? Y esto, irónicamente, que es algo que yo hago, claro, ¿qué pasa? Mi lenguaje es el artístico, como pasa a vosotros. O sea, cuando de pronto, pues, habéis construido narraciones, construir obras de teatro, construir vuestra experiencia, las construís en el lenguaje que tenéis. En mi lenguaje es el artístico. Entonces, os comento que es importante el fracaso y también yo una de las cosas que pensé maravillosas, dije, uy, yo voy a coger y esto voy a coger y cuando llegue con mi canoa en mitad de la nada, cuando ya consigo que no vea nada, voy a hacer dibujar. Y dije, oh, voy a hacer unos dibujos maravillosos, exquisitos. Mañana iré al taller de José Antonio Suárez Londoño
de retratos. Y claro, cuando tú estás dibujando un retrato, pues estás dibujando una persona preciosa y es sencillo, pero digo, cuando llego al mar y no tengo nada que dibujar, ¿qué voy a dibujar? Y dice, voy a hacer acuarela. ¿Y qué agua voy a utilizar? ¿Qué agua que pensáis que iba a hacer yo que voy a utilizar en la acuarela? Cuando vas a hacer acuarela siempre lleva un bote de agua, pero en mitad del mar, ¿qué agua iba a utilizar? El del mar, digo. Oh. Y además, conforme cambie la salinidad del agua, la acuarela va a ser distinta. Oh, van a ser una acuarela preciosa. ¿Qué pasó? Horrorosa. Intentar pintar en una canoa, aquello es lo peor, lo peor. Volvieron, todo aquello no funcionó. Bueno, es que el arte se basa en eso, en probarlo. ¿Estás equivocado? Enhorabuena, lo has intentado. La vida se basa mucho en eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Que al final, oye, pues termino grabándolo, termino no sé qué, y esa obra termina estando en el Pompidou. Entonces, el obra como proceso, cuando intentas ser honesta, cuando tienes capacidades, cuando lo construyes, termina teniendo. En este caso era un espacio, aquí había pantallas que se están conectando en directo con cámaras que enfocan hacia el Mediterráneo, se piratean las cámaras y se enfocaban un montón de cámaras y también la historia de la migración en todos los sentidos que ha ido en el Mediterráneo. Porque ahora parece que la migración del Mediterráneo siempre ha ido del norte al sur. No, no, ha ido en todas las direcciones. La migración es algo natural en todas las direcciones. Igual que ahora mismo la migración de Latinoamérica hacia Estados Unidos parece que es solamente en esa dirección. No, no, al mismo tiempo estamos viviendo otra migración. Por ejemplo, estamos viviendo una migración ilegal que va hacia Estados Unidos, pero sin embargo tenemos una migración legal y absolutamente obscena de gringos que vienen a hacer cosas ilegales, a consumir sexo y consumir droga, y son millones. Entonces, es absurdo. Hay una migración legal para hacer cosas ilegales y migración ilegal para hacer cosas legales y útiles, que están limpiando casas, que están trabajando y demás. La migración es un fenómeno mucho más complejo y no la podemos mirar solamente en un sentido. Entonces, eso es lo que intentaba esta historia y lo que generaba este espacio. Este espacio era yo remando. Yo lo que hacía era ubicar a la gente en la misma sensación que yo tenía. Entonces, era una ubicación, sobre todo tenía un sonido cuatriacústico, que eso fue lo complejo y lo que tuve que desarrollar técnicamente mucho, porque si alguien sabe de grabación de audio, cuando hay picos muy fuertes se satura, y conseguía meter en el ambiente de esa sensación. En este caso, las personas con discapacidad física tienen redes sociales, en las cuales entre ellos se comunican muchas historias. Por ejemplo, cuando hay un paso, no sé si por aquí tenéis, pero nosotros en Europa se ha desarrollado mucho, cuando hay un paso que no hay una rampa adecuada, esas redes aprovechan a denunciar al ayuntamiento para que se mejoren las instalaciones para sus tránsitos, ¿vale? Esas redes sociales son muy buenas, muy buenas. Aprovechando esas redes sociales, cuando el primer persona con discapacidad de movilidad lo invité a que entrara, inmediatamente se propagó. Yo aproveché esa red social para que se hacían colas en el Pompidou de gente con discapacidad para entrar y poder sentirse estar dentro del mar y poder tener esa sensación. Y todas estas cosas las puedes hacer si conoces todos los movimientos sociales en toda su amplitud y complejidad, ¿vale? Bueno, también una de las cosas que se llevó a cabo en este caso fue cante flamenco, porque ese compás del remar genera un compás. Estás remando y es un mismo compás musical. Entonces se invitó a cantar flamenco, en este caso ciertos gemidos de la emigración ahí. En esta cosa de la empatía que os digo, este trabajo es muy bonito porque fuerza mucho a intentar pesar el otro. Estos son boyas, ¿vale? Que suelto en el mar, que llevan un GPS. Y todo esto viene incluso de una tradición en la que en la Guerra Civil Española, se tiraban botellas de mensajes para que llegaran a Argel. Pero esto lo que hacemos es, se decide, si veis que ahí estamos un grupo y estamos pensando qué objetos podrían meterse en esas boyas que van a estar flotando en el Mediterráneo y que no sabemos dónde van a ir. Porque según las corrientes, puede ser que lo encuentre, podemos dar la suposición de que unos migrantes se encuentran una boya, qué cosa podrían tener, qué les podría ser útil, qué le podrían ser, si escribe algo, cómo lo escribe, en qué idioma, si resulta que mete un móvil, pero ¿y ese móvil con qué batería, con qué tarjeta,
si pones un número de teléfono, eres capaz de asumir que alguien te llame porque ha visto eso y va a asumir el recibir a esa persona. Si llega a una parte de la costa, ¿dónde llega? ¿Cómo llega? Entonces, intentar no solamente ponerte en el lugar del otro, sino además no saber cuál va a ser el lugar donde va a llegar, genera una situación muy interesante. ¿No veis? Ahí veis las boyas. Después, artísticamente son muy bellas porque las boyas las hacemos con ollas, con no sé cuánto, y dentro son muchos objetos y tienen como pequeñas casitas que se iluminan. Y aquí veis un montón de los objetos que vamos quitando, poniendo, y genera un ejercicio muy interesante de ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Después, claro, me gusta hacer cosas bellas, soy artista y tienen ese carácter. En este caso, por ejemplo, las maletas es algo que también con respecto a la migración he utilizado mucho. O sea, si veis aquí están las catenarias, ¿vale? Las concertinas que impiden el paso de la migración y esas maletas. Y bueno, una de las cosas que yo he desarrollado mi trabajo como migrante y una de las cosas en las que por lo que he podido desarrollar mi trabajo internacionalmente es que normalmente mi trabajo, normalmente un artista, o sea, las esculturas de Botero viajan, han viajado a todos los sitios. Lleva una escultura de Botero, lleva su historia, ¿no? Yo no, yo llego a Isidro. O sea, yo lo que sí he desarrollado oficios y capacidades. O sea, tengo todos los oficios, desde la construcción de catedrales, que por ejemplo esto es una tarabita, ¿vale? Que se utiliza en la construcción. Yo puedo tirar un edificio solamente con una estructura de polea, a oficios de talla en piedra, forja, fundido, eso, a también oficios que siempre se han asociado más al mundo femenino, la creación de jabón, coser, crochet, cosas así, para mí son importantes. Entonces, los inmigrantes normalmente, por ejemplo, en Zaatari, el campo de refugiados sirios, allí hay un mercado casi de 5 kilómetros y se hizo inmediatamente. ¿Pero por qué es tan sencillo que alguien que es peluquero coge ahí, pone un banquito, saca unas tijeras y dice pelo? Porque todo el mundo quiere sentirse útil y todo inmigrante tiene una herencia de oficio, de cultura, que donde llega la intenta poner en juego. Entonces, por eso yo no solamente el concepto de migrante lo asumo como yo mismo. Entonces, yo lo que hago es que llego al sitio y con esas habilidades construyo, ¿vale? Entonces, en este caso, puedo con cosas muy sencillas hacer cosas muy espectaculares. Precisamente esto, no solamente, sino lo activo, pongo en contacto con la Sociedad de Migrantes que tenían un grupo de teatro y esta asociación, que hablo con ellos, que habían empezado, yo hice teatro profesionalmente durante 5 años y yo sé uno de los problemas que tienen casi todos los grupos de teatro amateur que empiezan. ¿Cuál es? ¿Dónde ensayar? ¿Dónde hacer la obra? Entonces, cuando yo pongo en contacto con ellos, porque me entero que han empezado un grupo de teatro, sabía que ese problema tenían. Y digo, no os preocupéis, tenéis un museo entero para hacer la obra de teatro. El director del museo se puso así como diciendo, ¿qué dice? Aquí no pueden entrar los migrantes, no pueden no sé cuántos. Sí, pueden entrar en mi sala de exposiciones durante los 4 meses que están. Y tienen 4 meses para hacer la obra de teatro y además tienen toda la escenografía ya hecha. Entonces, esto formaba parte de la exposición, formaba parte de la escenografía. Y además ellos pudieron construir una obra de teatro muy afín porque al momento, en cuanto veían esa pieza, los que habían tenido que saltar en Melilla, ¿vale? Que es el caso, esa concertina, al momento supieron construir una pieza teatral utilizando esa propia escenografía. Y claro, el director del museo no pudo decir nada porque la sala de exposición está abierta. Ahora, si yo encima les doy permiso para que ellos puedan, y oye, en vez de ir una vez a la exposición, es que iban todos los días a ver la exposición y allí a partir de eso generaban. Y la escenografía la tenían. ¿Y qué pasó? El cierre de la exposición se hizo con la obra de teatro que ellos habían tenido en 4 meses para poder desarrollarla. Aquí se ve mejor este tipo de trabajo, ¿no? Que con mucha facilidad, en este caso yo siempre trabajo a través del proceso de mediación. Esto es el Premio Nacional Esculto, el Premio Nacional de Escultura, que lo gané con esa obra en la cual esto se hace en La Rioja y es un mercado. La parte de arriba es donde se hace toda la exposición y la parte de abajo sigue siendo mercado. Entonces, durante 6 meses previo al sitio, yo daba la posibilidad de que la gente que tuviera maletas, cosas que quisieran, las llevaran. Y con eso, con mucha facilidad, en muy poco tiempo, construyo esa escultura, ¿vale?
Os voy a poner aquí un pequeño vídeo para yo callarme y me escucháis, pero ahora en el vídeo, ¿vale? Hacemos ahí un bucle. Espera, es que eso lo tengo que dar aquí. Y Isidro, lo que la Alicia, trabajo principalmente sobre el ámbito social y político. La obra se puede completar vídeo, como la instalación, el dibujo, la fotografía, cuando no necesita una modificación tan concreta, puede terminar siendo conocido o están llevando a cabo 12 artistas, 6 españoles, 6 americanos, un intercambio en el cual los trabajos se están gestionando, se está al mismo tiempo reinventando a través de esa interacción de distintas áreas, de los medios, de las personas. La propuesta parte de intentar intentar olvidar nuestros propios procesos y recurrir a otros procesos más primarios, en el cual estamos gestionando nuestro trabajo en nuestro propio contexto y al descontextualizarlo e interactuar con otras personas está siendo muy rico. Ha sido muy enriquecedor poder activar tu propio proceso creativo desde la interacción con los compañeros. He disfrutado enormemente poder compartir con distintos modos de entender la creación artística, con profesionales, hemos compartido esa pasión, verdaderamente ha sido agradable, gozoso. ¿Habéis visto ahí con el cuchillo? Hay una pieza muy bonita. Esto fue una cosa en Estados Unidos y ese taller, ¿veis? Ese taller de carpintería, ahí soy feliz yo. En ese taller soy feliz, tranquilo y dibujando. Pero resulta que pasó una cosa y es que ese artista, Murado, es un artista gallego que emigró a Estados Unidos hace como 40 años. Yo tengo orígenes gallegos, como ha dicho Agustín, y vengo de emigrantes de oficio, emigrantes que son afiladores. Como os digo, yo controlo todos los oficios. La realidad es que ese oficio de afilador sí lo tengo y demás, pero la fabricación de cuchillos yo no conocí a mi tatarabuelo y él no me enseñó y no lo tengo bien. Pero resulta que cuando yo llego a ese taller descubro que veo con facilidad que había filos de cuchillo, o sea, lo que es solamente el hierro, el acero, y con el nombre de Murado, que lo había encargado en Galicia hacía mucho tiempo. Él tiene un taller estupendo, pero es mal carpintero, no tan bueno como yo, y nunca había hecho ese cuchillo. Entonces yo me vio viendo los cuchillos, me dijo, ¿lo quieres? Y dije, sí, no sé qué. Entonces cogí y le hicimos un intercambio del cuchillo, pero otra de las habilidades es que le robé otro más en vez de uno. Hacer magia también forma parte de los oficios para poder sobrevivir. Entonces le cogí otro. ¿Qué pasó? Que durante ese tiempo que estuve allí, estuve haciendo un cuchillo. Más lo hice muy bien. No lo hice con 2 cachas. Normalmente un cuchillo se ponen 2. No, una sola. Templé el acero para que después se contrayera en la madera, se quedara. Hice un cuchillo muy bueno. Asumí la responsabilidad de mi tatarabuelo que había emigrado de Galicia y rescaté su herencia. Y el día que lo terminé y que él lo veía, además, pues lo veía como envidia y le enseño el cuchillo. Entonces él, claro, le gustaba que había hecho el cuchillo, pero en el fondo le da. Y cuando no se da cuenta, de pronto levanta una madera y ¿qué había? ¿Qué había? Otro cuchillo gemelo. Otro jubillo gemelo. Entonces el otro... ¡ah! Entonces esa obra a mí me encanta. Es una obra muy simple, pero para mí importante. Es la herencia de 2 emigrantes, en el espacio y en el tiempo. Esa obra son 2 cuchillos que yo hice como responsabilidad de mi tatarabuelo. Un cuchillo está en Estados Unidos, otro cuchillo está en España. Esa obra existe cuando los 2 cuchillos vuelven a exponerse juntos. Y entonces es una migración que empieza, que a los 2 nos gratifica y nos complace. Y los 2 hemos terminado siendo artistas. Entonces, cada vez que hay alguien, que un sitio, un museo que me lo pide, le pido que envíe el cuchillo. Entonces, ponemos los 2 cuchillos y esa historia se vuelve a contar. Y se cuenta en gallego. Antes que estábamos hablando de idioma, se cuenta en gallego, que es un bello idioma. Esta es una exposición en Jordania, el mismo importante, Darat al-Fanun, uno de los sitios más importantes que hay del mundo árabe. Y os voy a hablar de varias obras que hay ahí.
En este caso os he hablado de los oficios del jabón. ¿No suena eso como pastillita de jabón? Pues jabón. Yo hacía con mi abuela, yo vengo de una parte de Jaén, el sitio donde más olivos hay y donde el aceite, que me parece absolutamente maravilloso, el aceite sucio, le echábamos sosa y lo convertíamos en jabón, en algo que disuelve la grasa. Eso es absolutamente mágico. Entonces, en este caso, son campos de refugiados de migrantes palestinos que llevan ya, uno de los problemas con los campos de refugiados en la actualidad es que la inmigración se ha estancado en campos de refugiados y ahí se mantienen durante años y años. Los campos de refugiados palestinos que se hicieron en Jordania, en Amán, llevan ya más de 50 años. ¿Y qué ha pasado? Que de pronto la ciudad lo ha acogido y ahora ya los límites no se saben dónde están, incluso entra la especulación inmobiliaria dentro de esos sitios. Entonces, ese es el mapa de Amán y yo puse esos jabones que tienen el tamaño de los campos de refugiados, que también lo convertí en este caso en un juego, y una cosa que hago siempre en todas las exposiciones es siempre hay piezas para niños. El arte para mí tiene responsabilidades de llegar a todo. Entonces, esto, ¿cómo se llama el juego esto? El Tankai, ¿no? Sí, un rompecabezas, una especie de Tankai, que está ahí puesto, que son campos de refugiados para que los niños puedan estar jugando, pero están jugando con los campos de refugiados, construyendo nuevas realidades. Y en este caso lo que hacía es que esa pequeña piscina, el día de la inauguración, todos íbamos poco a poco vertiendo agua. Y durante los 3 meses de la exposición, como veis, el jabón iba disolviéndose, que es la realidad que ha ido pasando. Esos campos de refugiados empiezan a interaccionarse, empiezan a desaparecerse. Rescataba la memoria de esos campos de refugiados que la gente se lo ha olvidado, que son refugiados, que son inmigrantes que vienen de Palestina y progresivamente están tomando la propia ciudad. Y utilizo ese tipo de oficio que me interesa. En este caso son todos los objetos de esos campos de refugiados que he ido recogiendo, con lo que construyo ese sitio en el que, en ese círculo, si veis con los espejos, con una especie de sinfín, que es lo que pasa, que no salen de ahí, no salen. Los campos de refugiados, ahora está China incluso pensando en dar servicio al mundo para generar espacios de campos de refugiados para que ahí vayan todos los que no quieren. Y son zonas con contaminación nuclear, alucinante. Y hago este tipo de trabajo en el cual, si os dais cuenta, nuevamente, las concertinas son las que mantienen el equilibrio de la realidad de esa población migrante. Este trabajo lo pongo, perdonad, voy muy rápido porque quiero daros, y vosotros de verdad pararme en el momento que veáis adecuado. Sí, la anterior, ¿qué es lo que hay abajo? Una concertina. La concertina, el alambre de espino. De púas. De alambre de púas, exacto, el alambre de púas. El alambre de púas que al final es el que siempre a los campos refugiados les ponen y lo intentan mantener, ¿no? Y en este caso el equilibrio lo mantiene esa historia de la realidad que ellos tienen. Pero es un equilibrio inestable, que en el momento la realidad humana necesita salir de esos sitios, no pueden mantenerlos encerrados. No podemos solventar la emigración encerrando a la gente y generando guetos. Y esto es un ejemplo del trabajo en el cual, como os digo, yo no llevo obra. Yo llego a un sitio, en este caso un pueblo muy conocido, un pueblo museo, en el cual yo siempre trabajo a través de procesos de mediación. En este pueblo había una selección de artistas, 15 artistas, todos artistas llevaban su obra, llevaban su proyecto, pero yo no, yo lo que llego es, llamo al pueblo porque me parece una acción de respeto, llamo a la puerta, siempre sale una mujer, porque en los pueblos, y conforme pasa el tiempo, al final la mujer es la reina de la casa. Y entonces te llegaba y yo le decía, mire, perdone, es que yo soy uno de los artistas, pero no me he traído nada. ¿Cómo que no te has traído nada, chiquillo? Te tendrías que haber traído algo, pues no sé qué, pues no, mire, no sé, ¿no tendría usted algo que le sobre? Venga, pasa para acá, pues algo tendré, no sé cuánto. Entonces ya te contaba la historia. Y esa es una de las piezas fundamentales, que es un vídeo en el cual se narra a través de los objetos la historia de ese pueblo, la realidad de ese pueblo. Te enseñan lo mejor que tiene y nunca te dará y lo que puede y puede utilizar. Y siempre salía de esa casilla con algo que me daban, ¿vale? Es una manera, mis procesos de mediación, en los cuales termino siendo amigo de todas las mujeres, hago pestiños con ellas. Pestiño es un pastel que se fríe, ¿no? Un pastel de Semana Santa que hacemos y demás. Sé hacer pestiños, entonces contacto con ellas, voy y demás. ¿Qué pasó? Hubo un momento en el que hubo otra artista que al contrario las traicionó, porque es un ejemplo de cómo el arte trabaja en ese ámbito social, pero después resulta que ella le habían hecho de crochet, porque esa mujer no sabía ese oficio, las mujeres le habían hecho una funda de crochet de su blog de dibujo estupendo,
que era quizá la mejor obra, pero esa chica tocaba el violín. Y estas mujeres son religiosas y van a misa. Y entonces le pidieron a esta artista que tocaba el violín que por qué no cogía y cuando terminaba la misa entrara ella y tocara el violín, porque tenían un cura nuevo. Y entonces el cura iba a alucinar de que su amiga tocaba en el violín y iban a cantar una canción con ese. Pero el artista nunca apareció. Se quedaron todo el tiempo mirando y la artista, cuando hablé yo con ella, oye, ¿por qué no ha ido? Se han quedado las mujeres tristes. Y dice, es que yo no voy a misa. ¿Y eso qué tendrá que ver? O sea, tú no puedes traicionar esa confianza. Entonces me encontré una cuestión y es que me vi obligado a hacer algo que uniera ese arte contemporáneo con su fe. Entonces, entre las cosas que me habían dado, que eran esas, construí ese arco, ¿vale? Esto lo tuve que hacer escasamente en 4 días para responder a la fe que ellos tenían. Esos objetos después se blanquearon, porque en España los pueblos andaluces se han blanqueado siempre. ¿Qué tuvimos hace poco? Una pandemia. Las pandemias en Europa fueron normales. Y entonces se blanqueaba con cal, se encalaba. ¿Por qué? La cal saneaba. Entonces yo quería que se encalara, se enjalara, ¿vale? Terminó a través eso, para que se pase a través del pueblo. Y tenía que pasar esto, y es que yo eso lo estudié de manera en que esa calle tenía que ser esa calle. Esa calle tenía un problema. Si alguien conoce un pueblo andaluz, sabe esa calle, sabe que en esa calle hay muchísimo viento. ¿Por qué? Porque en esa calle, ¿alguien se lo imaginaría? No hay flores, no hay geranios, no hay plantas. ¿Por qué? Porque se los vuela la esa. Pero tenía que ser ahí santo. ¿Y qué tiene el santo? Es un santo mártir, una hacha. En Santo Antonio, mártir de Verona. Eran objetos. Y yo tenía que juntar los objetos del pueblo con el objeto del santo. Y además generar una nueva tradición. Y es que si se le cae la ancha, cuando pase le va a dar no sé cuántos momentos, entonces lo pasan con un cuidado tremendo. Y tuve que medir eso para que pasara. Y la obra no es esta, no es esta, no es esta. La obra es esta. En el momento en que la fe se une con esa historia. Entonces, eso pudo ser gracias al proceso de mediación que genera la obra. O sea, gracias a haber escuchado a las mujeres, gracias a haber escuchado a ese pueblo y saber lo que necesitaban. Y después tener la habilidad para poder generar la obra y responderla. Porque este viento, os digo, esto, tengo un cuñado que es ingeniero ferroviario y tiene esta obra hecha entera con esquemas. Y él siempre dice, eres el ejemplo de ingeniería e intuición más grande del mundo, porque la teoría, esto dice que se cae, cuando viento se cae. Pero todas estas cosas están hechas para que cuando sopla el viento, lo que hace es que la tensión se distribuya a las paredes. Os digo, tienes que tener control de, en este caso, la construcción de catedrales. Entonces, cuando sopla, no lo vuelca, sino lo aprieta hacia los laterales. Y aunque parece que hay 2 patas, hay 4 y están abiertas. Y eso permite que esa obra lleva cerca de 9 años ya allí y está hecho con los materiales que es. Esto que os digo, que lo estético y lo ético tiene que intentar estar, yo creo que es un objetivo que tenemos que hacer siempre en el mundo que trabajamos en lo social y demás. Si podemos, primero para mí lo ético, eso lo tengo clarísimo, no lo puedes sacrificar sobre lo estético. Me parece más demencial lo contrario. Pero desde lo ético, intentar siempre seguir siendo exigente, yo creo que ayuda el que lo estético acompañe. Bueno, os voy a poner varias obras así rápidas, ¿vale? No os cuento las historias previas, pero detrás de todo esto es un edificio que cerraron y es los muebles que tuvo ese edificio como hacía 50 años y hubo un proceso de rescate. Esto igual, normalmente son con procesos colaborativos en los que construyo las cosas o incluso trabajar con materiales que no me interesan, pero al final construye en este caso 2 espacios, uno para las personas adultas y otro para los niños que entran por esa puertecita que hay abajo y los adultos no tienen acceso a ese mundo mágico. Siempre con las cosas que hay, que construyo, hago, en este caso, migraciones que son como imposibles, las puertas que sería lo más estable. O estas cosas que al final, por ejemplo, esto fue en el Museo del País Vasco. Ahí tenéis el catálogo ese gordo. Esto resulta que yo es un museo, esto es una exposición de 1000 metros cuadrados y yo no llevo nada. Trabajo con lo que la gente me va dando. Eso permite que después la enhebración del recuerdo de la gente es muy grande.
Y una de las cosas que me dieron fueron bicicletas. En España, no sé aquí qué marcas tendríais, pero nosotros teníamos la BH y la Orbea. ¿Os suenan la BH y la Orbea? ¿No teníais alguna bicicleta con alguna marca de pequeño? Magneta, ¿no? O sea, ILS. Pues nosotros en España teníamos siempre esa. Y en el País Vasco había una fábrica de esas bicicletas. Entonces, hubo mucha gente que me trajo bicicletas. ¿Por qué? A que habéis visto muchas obras de esculturas de bicicleta y demás. Es muy sencillo hacer obras. Pero yo no hice obra con las bicicletas. ¿Yo qué hice con las bicicletas? Las arreglé. Le cambié los neumáticos, la engrasé, le puse frenos. Entonces, la exposición a la entrada tenía un aparcamiento de bicicletas. Y toda la exposición la diseñé para que pudieran ver la exposición en bicicleta. Para que esa persona que llegaba y decía, puchi, como la bicicleta que yo tenía cuando pequeño. Y decía, pues cógela. Se cogían la bicicleta y se veían la exposición en bicicleta. Y conseguía retomar la memoria de esa persona. Esto en este caso es lo que había dentro de una maleta. Y esto es un homenaje. En estos procesos, os digo, las maletas forman parte mucho con esta reivindicación de la migración, que como podéis ver está siempre presente en mi trabajo. Y la migración, como os digo, en su fenómeno complejo. Hay más migración de lo que parece. Igual que en Colombia tenéis mucha migración interna, ¿vale? No solamente que viene de otros países, sino dentro de un país. Y hay países que no comprenden de la migración interna. En España parece que la gente se mueve, no es migración, también es migración. Vosotros sí lo comprendéis, ¿vale? Entonces, en este caso, es una maleta que un antiguo drogadicto, yo monté un centro de desintoxicación en su tiempo, en mi juventud, uno de los pequeños supervivientes del SIDA de su tiempo, me da esta maleta para que yo trabaje con ella. Y en ella, al abrirlo, lo podías leer perfectamente. Esa maleta era de una mujer mayor que había fallecido. Pero había una peculiaridad. Veía sus zapatos, veía su ropa, y es que también estaban los zapatos de un niño. Era la cuidadora. O sea, las mujeres en Europa, por lo menos, son las que al final, las abuelas son las que están levantando la familia en España, ¿vale? Entonces era, no sé si aquí un poco pasa así, que las abuelas son las que también, yo veo que sí. Entonces, yo tenía que hacerle un homenaje. Entonces, con las cosas que había en la maleta, lo que hice fue esta construcción, que además fue después premiada y demás, que yo tengo muy claro que fue premiada porque los que estaban de jurado en el premio, todos empatizaron cuando vieron y supieron leer que eran los zapatos de esa mujer mayor, los zapatitos del niño, y era ese homenaje a las cuidadoras que al final son las que levantan la familia. Esto es con respecto a la migración, en este caso, veis que son libros donde hay escamoteados o escondidos fichas bibliográficas, algunos de aquí os acordaréis de las fichas bibliográficas, otros no, pero fichas bibliográficas de derecho, de libros de derecho que hablan sobre legislación. Y en cada ficha hay un porta de sangre, de los análisis de sangre. Esos libros los he enviado a los 5 continentes. Han sido cerca de unas 5.000 y pico fichas en las cuales ha habido un envío alegal de sangre en los 5 continentes. Una migración constante de algo que simula 100% lo que es la persona, más importante que es la sangre, ¿vale? Y una vez que ya conseguí, que en este caso Australia me costó, ¿vale? Lo que hago es que en todas esas fichas escribo la palabra blood, ¿vale? La palabra sangre. Y estoy haciendo sobre un cuestionamiento de la movilidad de los seres humanos, ¿vale? Consigo saltar todas las fronteras y en este caso la mayor frontera que existe no es el muro, es el ámbito legal, es el que impide que estemos en un sitio o no estemos. Y esa era la pieza que intentaba destacar esa realidad. En este caso son jabones. Perdonad que vaya rápido. En este caso son jabones que se han hecho por toda Latinoamérica con las distintas grasas de cada uno de los países. En cada sitio utilizáis, ¿cuál diréis vosotros que es el aceite que más utilizáis? ¿En Colombia? De la palma. De la palma, salta de palma. Pues entonces, en cada sitio se ha hecho jabón porque siempre el jabón da igual. El proceso es siempre el mismo, grasa y sosa cáustica. Claro, el jabón es muy distinto si utiliza aceite de oliva, ¿vale? Que se utiliza aceite de palma y aparece. Y siempre, en este caso, yo lo que hago es, repartir, hacer la posibilidad, es enseñar a hacer jabón y se hacen talleres de jabón. Lo que pasa es que el jabón siempre se presenta así, siempre en una bola, utilizo de molde
un balón de baloncesto y en este caso otro balón que sí se sumerge. Porque existe un gran artista que lo que vende son balones de baloncesto en pecera, ¿vale? En este caso son balones que desaparecen, porque el jabón desaparece. Entonces es un cuestionamiento también sobre las reglas del mundo capitalista. Estos son mapas y campos de refugiados. Mapas de Londres, Madrid, París y Berlín. Y lo que implicaría tener un campo de refugiados, ¿vale?, dentro de tu propio sitio. Si nosotros aquí en México, ¿dónde sería? Donde pusiéramos todas las dimensiones de lo que implica la migración. Que es importante esa empatía que os digo que es una obsesión mía. Ponte en el lugar del otro, entiende lo que sería, cuántos son, cómo estamos. Hay un proyecto muy bonito que es en Occidente que se critica la inmigración, en sitios, en restaurantes. Si tú quitas los inmigrantes que trabajan en un restaurante, ¿cómo se quedaría el restaurante? Con 2 personas, con 3 personas. Ayuda a darte cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Y en este caso os voy a poner, a un paréntesis, estos proyectos desarrollados con el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, no sé si sabéis, fue una colonia española, pero es el único proceso de descolonización fallido, en el cual ha habido todo un éxodo, ¿vale?, del mundo saharaui porque fue ocupado por Marruecos. Y existe ahí una frontera, ¿vale? Porque ¿alguien conoce un poco lo del Sáhara o suena ese conflicto? Es un conflicto olvidado. Es un conflicto olvidado, pero muy grave. En el cual hay una población migrante en la esquinita de Argel que vive en un desierto absolutamente horroroso, cerca ya de 60 años, ¿vale? En un aislamiento total. Ahí que estáis viendo un aislamiento de alguien. En este caso soy yo, vestido como saharaui, porque no me interesa que sea yo, sino que el conflicto se identifique. Es un aislamiento de 24 horas dentro de un hoyo. Porque lo primero que yo quiero, y ahora voy a poner un proyecto largo, como esto, o sea, el arte vinculado a lo social no puede ser llego aquí, hago y voy, sino que implica construir raíces. Entonces, todo este proceso que es largo empezó ahí, con una persona que se mete en un hoyo en mitad del desierto. Lo más tonto que podéis hacer, nunca lo hagáis, porque si os quedáis dormidos, os morís, porque en el desierto no hay hoyos. ¿Por qué? Porque el aire mueve la arena y llena el hoyo. Si tú te quedas ahí dormido, te entierras vivo, ¿vale? Entonces tienes que estar despierto y mantienes. Pero eso, ¿qué pasó? Que fue el primer vínculo de que a las 24 horas, en mitad del desierto, aparecieron saharauis de todos lados, porque comprendieron perfectamente que un occidental venía a sentir el aislamiento que ellos están sintiendo durante años un poco a lo bestia, ¿vale? Entonces eso generó una empatía que si alguno tiene algún problema alguna vez con un saharaui, decirle que soy amigo de Isidro y verás cómo dirá, será amigo de Isidro, porque sabe que lo he construido desde la empatía, desde el respeto. Entonces esto que empieza ahí, que ese hoyo al final era como el cráter de una mina antipersonal, que es sobre lo que yo he estado trabajando, la mina antipersonal lo generó también colaborativamente, en este caso solamente para hacer la foto, una imagen poderosa, ¿no?, de ese aislamiento y demás. Y no sigue. Así, bueno, continúo trabajando, es todo un proceso. En este caso va en la Tate de London, en este caso un trabajo que lo que es con Emilia Telese, que ubico una ubicación del Sáhara Occidental y consigo ir a uno de los sitios más importantes del mundo del arte a hablar del conflicto del Sáhara, a partir de ubicarlo, a partir del trabajo sobre las minas, del mapeado y demás. Os digo, esto es como un proceso largo en el que voy haciendo cosas. El trabajo de migración, como os digo, todo esto dentro de un contexto, por ahí tenéis el libro. También comisarío todo un festival, allí tenemos un festival artístico, se llama Artifariti, en el cual en el 2012 lo comisarío, tejo todo esto, todo eso, si tenéis por ahí el catálogo podéis ver, eso es el comisariado que llevo a cabo para tejer una red de solidaridad y de visibilidad del Sáhara Occidental. Y consigo, con presupuesto cero, llevar más de 200 personas en mitad del Sáhara, después de que 3 cooperantes habían sido secuestrados y demás. Entonces, cuando se teje el ámbito social y el ámbito artístico, tienes que intentar llevarlo al máximo. Eso se llevó a la documenta de Kassel,
La Documenta de Cáceres es el gran sitio del mundo del arte que cada 4 años y presenté en la Documenta de Cáceres, y durante todo ese tiempo he tenido mucho contacto con los heridos de minas antipersonales. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un sitio, en el Sáhara Occidental existe también un festival de cine, y lo gracioso es que nunca han conseguido cambiar nada. ¿Por qué? Porque al contrario, ¿qué pasa con una llama? Cuando tenéis un fuego y le dais aire, ¿qué pasa? La avivas. Para apagar eso hay que buscar otra estrategia. El mundo del arte ha entrado siempre en el Sáhara defendiendo Sáhara independiente, Marruecos cabrones, Marruecos asesinos, no sé cuánto. ¿Qué hacen? Soplan el fuego. ¿Se creen que están apagando el fuego? No, están avivando la semilla del odio. Entonces yo, como experto en ámbito de paz y conflicto y transformación social, lo que me dediqué no fue a eso, me dediqué a las minas antipersonales. Porque en el Sáhara Occidental existe un muro, que es el muro bélico más grande del mundo, 2.720 kilómetros, y tiene minas antipersonales. El Sáhara Occidental no es el país con más problemas del Sáhara Occidental. Colombia tiene muchísimas más minas antipersonales y más preocupantes, como vosotras bien sabéis. En mitad del campo todavía ahora, o sea, hay gente que está elaborando y se encuentra en mitad. Aparte de esas minas que hacían con spray, yo sé hacer minas, sé quitar minas, es muy económico poner una mina, muy caro quitar una mina, ¿vale? Aquí no es tan problemático. Si hiciéramos el ranking de minas antipersonales, el Sáhara Occidental estaría como el 12 o algo así. Y además tienen la suerte de que están en la frontera, porque claro, un muro en mitad del desierto es difícil mantenerlo. ¿Cómo lo mantienen? Lleno de minas. La parte del Sáhara están quitando las minas, la parte de Marruecos no. Entonces yo me centro en las minas. ¿Por qué? Porque las minas sí que ningún país europeo reconoce el Sáhara como un país independiente. Colombia sí lo reconoce, México también lo reconoce. El reconocimiento de personas. Pero sin embargo, todos los países europeos sí han firmado los protocolos de Oslo. Los protocolos de Oslo son los de desminado y no utilizar minas. Entonces ahí hay un factor en común. Yo sí puedo ayudar a cambiar el conflicto del Sáhara sabiendo y conseguir que todos esos inmigrantes que vienen en el campo de refugio, si me centro en las minas antipersonales. Y estoy trabajando en algo colateral. Pero el día que yo consiga que las minas, y os digo, desde que yo empecé a trabajar con las minas antipersonales, yo como profesional tengo alertas que saltan en Google y demás. Yo al principio, cuando empecé a trabajar con las minas antipersonales, no me saltaba ni una alerta de las minas antipersonales. Conforme a lo largo de los años, han ido aumentando exponencialmente la visibilidad de esas minas antipersonales. Vimos que no, pero las cosas tienen son pequeños aleteos de mariposa que pueden empezar a cambiar cosas. Entonces, yo desde siempre que llego al Sáhara trabajaba iba a visitar a mi amigo a Sabin, que es la Asociación de Víctimas de Minas Antipersonales. Y yo trabajaba con ellos, les ayudaba, les no sé cuánto y demás. Punto. Ahí trabajaba. Pero finalmente terminé haciendo esto. Esto es una escultura móvil que se mueve con el traje de las mujeres saharauis. Esa es las melfas, esa es la vela, y va moviendo esa rueda que va estampando algo. Este es el Museo Pompidou de Málaga, este es el Museo Artium de León, y va estampando. ¿Leéis lo que pone? ¿Qué pone ahí? ¿Lo leéis? Free, 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 libre, libertad. Entonces, esas ruedas van llenadas de fosfato, que es el mineral que han robado los marroquíes, y van estampando ese camino sobre el cual yo voy andando. Esa es la máquina y demás. Y termina explotando una mina. Y termino haciendo un largometraje, Latidos de Mina. Yo no corto si hago y mucho y premiado y demás. Largometraje sí, como veis, esa película ha sido muy laureada, ha sido muy firmada, pero yo no tengo intención, el mundo del cine no es el mío, no es ese. ¿Pero por qué creéis que yo hice una película? Exacto, pero esa es la cosa. Al final el arte es chiquitito. Aunque estés trabajando en los museos más grandes, la gente es poco, pero el cine es la hostia. El cine yo lo viví, cuando sacó Tom Hanks la película del que tenía el SIDA. ¿Os acordáis de esa película? No me acuerdo cómo se llamaba el título. Eso, Filadelfia, exacto, Filadelfia. Eso cambió. En España, a mí la gente nosotros montamos el comité anti-SIDA, a mí no me daban los políticos la mano, porque pensaban que era homosexual, sidoso y todas las cosas. Yo en el comité anti-SIDA, una asociación de antidrogadictos, o sea, era la hostia. Y esa película, oye, cambió. El cine, cabrón,
tiene mucha capacidad de transformación. Entonces, por eso hice el esfuerzo. Y la película es eso, un loco que llega al Sáhara y progresivamente va construyendo esa máquina y va haciendo eso. Os voy a poner un teaser, solamente el teaser, son 2 minutos y medio de la película. Si veis esto, es un moñón y crece la mano. A mí me gusta dibujar. En este caso son emigrantes que no tienen país al que volver, no tienen ni esa esperanza todavía. Otro de los trabajos que, bueno, para mí me definen mucho y han sido muy importantes, yo soy catedrático en la Universidad de Granada, pero monté una universidad propia, la LAU, la Libera Arti Universidad. Además, es una universidad abierta que la ofrezco a cualquiera. Además, es una universidad muy loca en el sentido de nómada, no tiene un edificio, no tiene un sitio, es libertaria y hace todo aquello que una universidad no tenía. Pero, sin embargo, se ha convertido, porque la gente dirá, uy, pues entonces es una universidad, ¿qué universidad es? No, pues una universidad muy prestigiosa, la cual se han leído tesis de personas que una universidad nunca acogería, personas con 80 años, con 90 años, como veis, Luis Carnicer, Isidoro Valcárcel Medina, Josep Montserrat Palacio, tesis de pareja,
tesis de que gente que son premios nacionales de Bellas Artes, premio Velázquez, premios, pero que sin embargo no tienen ningún título, pero tienen mucho que compartir y han desarrollado su tesis. Claustros de profesores que son todos emigrantes, que parece que muchas veces como que, y tienen mucho que compartir, mucho que decir. Entonces, toda una estructura universitaria, tenemos acuerdos bilaterales con universidades, por ejemplo, en la Universidad Intercultural Latinoamericana, con la Universidad del Sáhara Occidental, con la Universidad de Sudán, con centros, todas universidades que entienden el mundo universitario mucho más allá de la formulación de los papeles, ¿no? Te os digo, es una universidad, no me voy a meter en esta, pero porque quiero terminar rápido, ¿vale? Dar opción que podáis hablar y demás, pero es aprovechar. La gente le parece paradójico que siendo catedrático en una universidad me invente otra universidad, pero es que precisamente porque soy un amante de este espacio universitario, yo cuando llego aquí y veo hoy por esta plaza en este ágora donde todos los universitarios, es un sitio precioso para transformar la sociedad. Entonces, cuando veo que la universidad está abordada por este capitalismo académico que controla el conocimiento y demás, necesité generar una universidad que no estuviese en ese sentido condicionada. Ahí está. En este caso, esto es una cántara que se convierte en botijo, que es un botijo corazón y además es un botijo trampa, que se utiliza como ceremonia para mi doctorando. Estos son doctorandos, los torrenos, la más bella, uno de los mejores performances que tenemos, uno de los mejores editores que tenemos y para leer la tesis pasan por esta ceremonia, por este botijo que tiene 3 chorros y tenemos que beber agua. Lo ceremonial, lo simbólico es muy importante para el ser humano. Y en este caso, que la universidad tenga estos símbolos, que son un poco locos, pero que el agua limpia, son muchas cosas las que tiene esta ceremonia, no lo voy a explicar. Otro trabajo, en este caso, con respecto también a la migración, que tiene que ver con la empatía. Yo no trabajo, si os dais cuenta, con el Sáhara Occidental, yo podría perfectamente haber comprado un camello, coger una mina y que hubiera reventado. Y hubiera sido una imagen de la hostia, ¿no? Yo no, yo he jugado con la empatía, con una mano. En todos los pueblos del mundo han hecho este juego. ¿Vosotros habéis hecho alguna vez este juego? De poner la mano y dibujar la mano, ¿a que sí? Cuando resulta que tú coges y vas a dibujar la mano y te encuentras que te faltan 4 dedos, dices, uy, esto duele. Todo el mundo empatiza. No necesito lo sanguíneo, no necesito coger y de pronto reventar un camello, no necesito poner un inmigrante ahí, ponerme yo ahí como si estuviese medio muerto, ¿no? Sino que pongo una casita de muñecas. Pongo 2 casitas de muñecas enfrente de eso y ahí se comprende la migración. ¿Ahí qué hay? Desequilibrio. Total, cuando tú ves eso y en otro sitio, y también otra cosa importante, el emigrante no es el emigrante, es el desarraigo que lleva con él. Él lleva todo un hogar. La persona que emigra está desarraigada con todo, es ese hogar. Entonces, con esto solo consigo generar esa empatía. Entonces, es una acción en el Mediterráneo que empieza por el tren, que la acarreo por la ciudad del ferrocarril, que las termino en el mar y que incluso termina en plan caracol llevándolo en mochila a otro sitio. Porque esa persona la lleva en el mar, la lleva después, le continúa, acompaña. Un emigrante no un emigrante, es toda su familia, es toda su historia, es todo lo que le acompaña. Entonces, esto lo toco ahí. Después esas piezas pueden entrar en museo, ¿vale? Y entran y cuentan esa historia. Pero yo necesito que las piezas tengan historia. Como aquí tenéis un museo, ¿no? Que todas esas piezas de esa olla que hay, de no sé qué, ahí sabes que cocinó gente, que vivió gente. Pues yo necesito que el arte tenga vida. En este caso, una obra, como os digo, soy artista, pero comisaría cosas importantes. En este caso, además, es una exposición importante, que yo lo que llevo es un estuche, voy a ir rápido, ¿vale? Pero ese estuche se convierte, saco, y resulta que me voy a una costa normal y convierto en una balsa, que es con la que yo me escapo. Voy a pasar, esta es la balsa. Esto es otra obra, quizás de las obras para mí más importantes o que me han superado. Yo nunca pensé como artista que iba a hacer una escultura que explotara minas y salvara vidas. Yo nunca iba a pensar que hubiera ciertas obras, no entraba dentro de mí, yo trabajaba. Ahora, esto, por ejemplo, es otra obra que me ha superado, porque en este caso es una ceremonia de recolección de la memoria colectiva, que lo he llevado a cabo en muchos... Esto es en Satari,
Además, en Sátiri demostré que ese campo de refugiados, que era el campo de refugiados que quería ser el mejor del mundo, tenía fallos porque tenía un sistema carcelario y era solamente dibujando los trayectos de las personas dentro del sitio. No me voy a parar, pero bueno, que sepáis que de eso. Y este proceso de memoria colectiva lo he hecho en colectivos de armenios, circasianos, jordanos, egipcios, personas de origen kurdo-ruso, ¿vale? Y han sido ceremonias muy importantes. Estamos perdiendo ceremonias dentro de la construcción de lo social y tenemos que inventar nuevas ceremonias, sobre todo porque, por ejemplo, estamos viviendo en la inmigración el desarraigo de nuestra historia. Tenemos que volver a poder construirla. Y esta ceremonia que implica eso, también los objetos y demás, han sido muy importantes. No me puedo parar en ello, voy a terminar con esto, pero si queréis otro día os cuento o demás. Pero eso de la construcción, la memoria colectiva no existe. ¿A que vosotros os pasáis, tenéis hermanos, tenéis hermanas? ¿Sí? Cuando acordáis de algo de la infancia, ¿no coincidís? ¿A que no coincidís? No coincides. Dices, tú eso, no fue así. Mamá dijo, no, yo estuve no sé qué. No, cada uno medimos la memoria y la construimos de manera distinta. Si queremos pacificar nuestras memorias, tenemos que construirla, consensuarla de manera colectiva. Es algo muy bello. Y esa obra por eso me ha desbordado, porque he visto que es necesaria. Y es una cosa, yo normalmente las obras las trabajo en abierto, para que la gente lo usa. Y esa universidad y esas estructuras que ha desarrollado la universidad, la ofrezco totalmente en abierto para que la usáis donde queráis, como queráis. Son sencillas y demás. Y ya voy a terminar con esto. Esto es colección migrante. Yo, pues digo, llevo trabajando con la migración toda la vida y una de las veces trabajando con migración me quedo con una manta de la Cruz Roja, porque en España llega del Mediterráneo, yo colaboro, entonces me quedo con la manta y digo, oye, que la manta esta que os la doy, no, quédatela, si tenemos mucha, quédatela. Entonces en el estudio dejo la manta. Ahí está la manta, esos son mis procesos. Pero un día resulta que de pronto me llega otra manta de las térmicas, la pongo con la otra, no sé, sigo. Y así voy recopilando, todo está hecho con tejido que tiene que ver con la recepción de los migrantes. Esto, por ejemplo, son de Ucrania, que son mantas más duras, térmicas, potentes, no sé qué. Y de la cosa es que de pronto llegan y me envían una bolsa mortuoria. Y, hostia, veo la bolsa mortuoria y, como digo, yo he desarrollado muchos oficios. Y uno de los oficios que sé, ¿a vosotros os llegaba aquí el Burda? El Burda era una revista que venía con patrones, revistas que venían con patrones para que la gente... Pues, ¿quién le copiaba los patrones a mi madre? Yo. Yo cogía y me encantaba. Y yo sé patronar, yo te veo esa camisa, sé cuál es el patrón sé que este plan son 2 piezas, 3 piezas de delante, que lo tienes que cortar al pie y demás. Entonces, cuando me llega en la bolsa mortuoria, tiene una cremallera de unos 3 metros. Yo lo vi y de pronto el patronaje, esa bolsa mortuoria era o un traje de novia o un traje de gitana. Vi cómo tenía que hacer los cortes. Y esto del centro es la bolsa mortuoria. Y entonces lo vi y vi la coherencia. Yo tenía que hacer una colección migrante. Yo tenía que hacer algo que me parece absurdo. Tenía que hacer con eso un Balenciaga, un Chanel, un traje de novia, un Sígueme Pollo. Piezas de moda importantes. Pero es como que parece que la migración como que es moda, o sea, hay que asumirlo, forma parte de la realidad. ¿Por qué? Yo no quiero. Entonces era hacer una paradoja. Entonces hice colección migrante. Y os voy a poner un vídeo, que con esto vamos a terminar, ¿vale? Que es, obviamente, eso no podía ser solo así, se tenía que activar. Y se hizo un pase de modelos, ¿vale? En este sentido, con una asociación de migrantes que les conté toda la historia. Obviamente esto hay que gestionarlo bien, ¿no? Explicar, ver y demás. Y veis cómo, vais a ver cómo incluso un traje de novia lo llevó una niña, que era la que quería, que la hablamos antes, que vio eso y que asumió y que quiso ella llevarlo con orgullo. Hicieron ese pase de modelos con muchísima ilusión en el museo importante porque ella no va a ser los protagonismos. Y al mismo tiempo, y no lo voy a interrumpir, me vais a ver a mí por allí al fondo, que estaba yo allí hablando. Claro, yo contaba la historia de cada uno de ellos, la historia de su migración. Y se convertía en una paradoja. En ese momento folclórico que vais a ver, quien quiera que baile, ¿vale? Se estaba contando la realidad de lo que estaba pasando.
Y ya, con esto, como he dicho, hemos terminado. Dime. Sí, porque no me había interrumpido nada, iba tan rápido que nos daba opción, ¿no? Si hay alguna pregunta, yo voy a ir pasando el micrófono para que se pueda escuchar en la grabación. Sí. Buenas tardes. Pues quiero agradecer al profe Isidro
no tengo nada que ver con el mundo del arte, así que van a perdonar mis barrabasadas de pronto, pero quiero decirle que, en primer lugar, además de agradecerle, decirle que yo como maestra me siento muy tocada por la forma desestructurada y cómo a punta de imágenes usted puede llevar el hilo de un tema de una manera tan magistral. Lo otro es que me parece que su trabajo es muy versátil, es contextualizado, es muy vinculante emocionalmente, es muy doloroso, es creativo, es reflexivo y es movilizador para mí. Y todo esto para preguntarle dos cosas. Una, cuando usted trae la metáfora del jabón que se va diluyendo y dice que el campamento de refugiados le pasa lo mismo, yo tendría una pregunta siguiente. ¿En qué condiciones le pasa a ese campamento esa asimilación o esa disolución? Y la otra pregunta tiene que ver, quién sabe con qué, porque se me olvidó. Ah, sí. ¿Por qué para usted parece ser tan importante el poner nuestro mundo al revés? Pues mira, te contesto primero con lo de los campos de refugiados. Estos que son unos campos de refugiados muy particulares, porque, por ejemplo, el campo de refugiados de Zaatari, sirio, es un campo de refugiados que tiene un concepto carcelario, que está cerrado. Y eso es uno de los problemas. Intentar mantener una sociedad encerrada, enclaustrada, genera muchísimos problemas, o sea, tensiones y demás. Y, sin embargo, los campos de refugiados que hay en Amán son campos de refugiados que están rodeados por la propia ciudad. Entonces, lo que está pasando es que se están olvidando que son refugiados y se está olvidando el problema que realmente, que es lo que están intentando, que lo que quieren ahora con Gaza es que se vayan, que lo recojan otros países y que se olvide ese conflicto. Y ese conflicto no debe de ser olvidado. Entonces, en esa fundir del jabón, ese disolver, tenía que ser con que no se olvide lo que son y retomar nuevamente. Y con respecto al otro, tienes toda la razón. Además, sí, tengo como una obsesión de darle la vuelta. Pero eso me ha pasado siempre. La verdad es que yo creo que esto es importante. Al final el arte es endógeno. El arte en todos los sentidos. La poesía es endógena. El hacer reír es endógeno. Todas esas cosas, eso seguro que tú lo tenías desde pequeña. O sea, eso está ahí. O sea, todas esas cosas. Entonces yo siempre he mirado las cosas de una manera que muchas veces a los adultos incluso les molestaba. Porque todo el mundo preguntaba una cosa y tú le preguntabas la otra. Y decía, ¿por eso me has dado? No. Entonces yo creo que primero viene de algo muy endógeno, muy natural, de intentar ver el mundo de otra manera que el otro no lo ve. Pero después nosotros en el Instituto de Paz y Conflicto hemos desarrollado ahí la historia del giro epistemológico para la resolución y transformación de conflictos. Entonces yo me encontré muy empático con los grandes que montamos el instituto en su momento, que ya tristemente falleció, mi amigo Paco Muñoz, con el que construimos, los primeros que levantamos eso, el instituto está cambiando, pero esa historia, ahí construimos un montón de cosas, paz imperfecta y demás, que como yo soy muy imperfecto me sentía muy identificado, lo comprendía y el giro epistemológico me permitía ver que es verdad, que al final, cuando miramos el mundo desde la otra manera, empezamos a comprender al otro. Entonces, el darle la vuelta al mundo, fijar, ahora le comentaba a Agustín cómo he hecho un curso de defensa nacional, una cosa en la extraña en la que estaba, y teníamos que hacer un trabajo, y yo el trabajo que quería era estudios de paz, no me lo permitieron, y al final lo que hice fue de Groenlandia. ¿Por qué hice de Groenlandia? Por darle la vuelta al mundo. Por ver el mundo, dice, vamos a ver el mundo. O sea, todos los países tenemos un país, mapa mundi, que el centro del mundo está en nuestro país. Pues dije, no, vamos a darle que el mapa del mundo empieza en Groenlandia, ¿no? Y entonces me permitió comprender el mundo de otra manera. Entonces yo creo que es positivo. Creo que nos ayuda, nos genera desequilibrios, ¿eh? Eso sí es cierto. Gracias. Muchas gracias. Y también. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Claudia Mira. Yo no tengo preguntas, sino en las palabras que me surge todo lo que yo vi en Márquez, en un sentir, en creatividad, en empatía, en resignificar con mucho profesionalismo. En esas palabras como que describe.
Y algo pues que es muy importante que siempre hablamos es de la memoria, de que siempre todos somos migrantes y seguir construyendo esa memoria, seguir con esa memoria colectiva. Me parece maravilloso. Muchas gracias. A ti, a ti. Lo de la memoria es muy interesante y hay que tener mucho cuidado, porque pensar que la memoria la gente la une a la identidad, pero la identidad es dinámica, la identidad no es estática. Cuando intentamos construir el mundo a través de entidades históricas y estáticas, estamos haciendo lo mismo que hacían los dictadores de principios del siglo XX, desde Stalin a Hitler, a Sabino Arana, a Franco, a todos. Hay que tener las identidades, hay que saber que son dinámicas y en la emigración alteramos nuestras propias identidades. Y para pacificar la sociedad tenemos que saber que la memoria no es única y es cambiante y eso nos ayuda a entendernos mejor. Sí. Un segundo. Igual que la profe Isabel, porque acá en Colombia, digamos, por el arte, o el arte ha estado en una postura de élite. Entonces yo quería mencionar 3 cosas, pues que me tocan mucho hoy el corazón. Una, que yo tengo un compañero migrante en España, él se llama Checho Tamayo, él migró porque quería ser futbolista, se frustró el sueño del futbolista, que decimos el sueño del pibe, bueno, esa metáfora que hay con eso, pero él convirtió eso en un asunto artístico. Entonces tiene un trabajo allá que se llama Aves Migratorias, sería muy bueno algún día. Claro, claro. Porque cuenta la historia de la violencia de Colombia desde el fútbol, desde su talento que le quedó con el fútbol y lo mezcla con la danza. Entonces, viéndote a vos, como que tanto eso como esos hilos de la sensibilidad del migrante particularmente pueden dialogar tan fuerte. Y lo otro es que, por ejemplo, en esa obra del arco, que vos colgás unos trombones ahí, pareciera que eso sonara. O sea, genera una sensación muy bonita como con la música. No sé si eso está pensado o si es fruto pues de lo que te dieron. Y lo tercero es que es una inquietud que a mí me sale como, porque vos hablas de arte político, de compromiso social, pero también yo le haría la pregunta, ¿se puede hablar de un arte militante? No necesariamente de un partido, sino que también se milita en causas. Pues vos te pones en un plano de lucha con el otro, vos no estás simplemente visibilizando. Te haría esa pregunta sobre el arte militante, ¿cómo lo lees vos? Bien. Oye, lo primero de tu amigo del fútbol me parece fantástico. En el mundo del arte hay mucho elitista, en el que parece que solamente se tiene que trabajar con unos materiales en unos sitios y demás. Y yo, por ejemplo, en el Festival este del Sáhara, te digo, en la convocatoria que yo primero ponía era si hay una obra que ayuda a quitar, a que la inmigración pueda ser alterada, perfecto, antes que sea. Entonces hubo una posibilidad de que un futbolista, Casillas, portero de la selección española, asistiera. Y yo sí me parecía muy bien. Mis compañeros del mundo del arte dicen, ¿qué dices? Esto es fútbol, esto como no entra. No, si tú tienes la visibilidad que va a tener, el fútbol es brutal. Si mañana, fijaros lo absurdo. Conocéis un poco de Armenia, la violencia que ha sufrido el pueblo armenio y demás. Ahora hay una mayor pacificación del mundo armenio. ¿Sabéis por qué? Mira que con el mundo armenio ha habido miles de historias, ¿Conocéis a las Kardashian? ¿Conocéis las Kardashian? Pues las Kardashian son armenias. Y fueron a bautizar a su hijo a Armenia. Y lo sacaron en sus redes sociales, en su TikTok, en su Instagram. Eso ha ayudado a pacificar más el mundo armenio que otras miles de cosas que han intentado hacer grandes gente. Es absurdo o extraño o yo qué sé, no lo sé. Pero es, oye, pues de agradecer, ¿sabes? Entonces, si desde el mundo del fútbol, lo que sea, se consigue algo, perfecto, me parece fantástico que trabaje el ese. Con respecto a los militantes, ¿no? Que me dice. Claro, yo con la palabra militante tengo ese problema, porque yo podría hablar de, no, la palabra no existe, creo, concordiante o entendiante, o no se puede conjugar eso, pero creo que sería más interesante
esa historia que no el arte como enfrentamiento, sino el arte que se imbrinca, teje. Yo creo en el concepto del que entra y desde dentro modifica. A mí no me gusta el que llega a la puerta y grita. Yo he liderado cosas. Yo he sido primer firmante de huelga en la universidad. Yo conseguimos liderar un proceso de estabilización de profesorado en la universidad y estaban los que se quedaban en la puerta y gritaban al rectorado. Pero si la puerta está abierta, si yo puedo entrar, hay